Hola, hola, ¿cómo están? Somos Sabes.cl, el diario digital de Gran Concepción. Bienvenidos a esta nueva semana de entrevistas aquí en nuestro medio de comunicación. Y hoy vamos a hablar de política. Yo no sé si usted sabe, seguramente sí, pero si no yo se lo recuerdo. Tenemos elecciones este fin de semana, como que no hay un ambiente de elecciones, ¿eh? Tenemos las primarias que se desarrollan este domingo. Nos acompaña Diego Vela, él es presidente nacional de Revolución Democrática. Nos visita aquí a Sabes.cl. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Hugo. Muchas gracias por la invitación. Diego Vela, hace muy jovencito, tiene 35 años, Diego Vela Grau. Él, si Sí. bien es cierto, es de Santiago, tiene familia aquí en Concepción, conoce nuestra zona. Es de profesión ingeniero comercial, tiene un magíster en economía, un magíster en sociología, sociología política, ha hecho ejercicio libre de la profesión, o sea, trabajó como ingeniero comercial, también ha trabajado en algunas ONG, en Haití particularmente, en América Solidaria, también trabajó para Educación 2020, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, en fin. Y está en los orígenes de Revolución Democrática, porque ahí, en esos años, 2010, 2011, se formó finalmente este partido. Ya, la idea es que conversemos de todo un poquito. Entiendo que usted está acá en la zona Así apoyando a algunos es. candidatos. Cuéntenos quiénes son, primero. Así es. Vinimos a la región justamente a apoyar a 3 candidaturas. Estamos en San Pedro de la Paz, apoyando a Camila Ortiz, tremenda concejala, psicóloga, con magíster también en gobierno, que ha estado trabajando durante muchos años comprometida con la comuna y es la única candidata mujer. Creemos que es la alternativa más potente que hoy día está en San Pedro de la Paz. También estamos apoyando a Carlos Contreras en Penco, un dirigente social que ha estado vinculado al mundo de la educación. Y también a Roberto Pino en Talcahuano, que entiendo que tú ya lo conoces, para ponerle Pino a Talcahuano, ¿Quién que no también es conoce a concejal. Roberto Pino aquí en la zona? Es muy Sí, conocido. muy conocido, que anoche también pudimos estar con los tres compartiendo y tenemos mucha buena expectativa en el fondo, pero para eso es fundamental que las personas voten. Como tú bien decías, mucha gente no sabe que este domingo hay primarias. Pueden votar cualquier persona que no esté inscrita en un partido de derecha, puede participar en estas primarias, así que ojalá que todas las personas puedan participar. Bien, avancemos con el tema. Voy a volver con el tema de las elecciones al Ujú. final. ¿Ah? ¿Dieron vuelta a la página ustedes ya como Revolución Democrática a propósito de los casos de corrupción y todo lo que pasó? ¿Dieron vuelta a la página o todavía están en ese proceso de, chuta, ¿qué nos pasó? ¿Por qué pasó Mm. todo esto y cómo podemos mejorarlo? Sí, o sea, para nosotros no nos afectó profundamente, pero justamente lo que buscamos hacer fue tener una respuesta categórica frente a ese caso. Y en ese sentido, nosotros expulsamos en menos de un mes a las 2 personas que estaban involucradas y en todo momento hemos buscado colaborar con la justicia para que se esclarezcan los hechos. La investigación ha podido ir avanzando y ahí ha sido muy positivo eso de que ya se ha pasado a la siguiente etapa. Esperamos que pronto se pueda cerrar eso con las responsabilidades que corresponden, pero también en ese sentido yo creo que sí han habido hartos aprendizajes. O sea, yo creo que hoy día la institucionalidad pública, pero también a nivel de partidos políticos, tiene varias falencias que tenemos que hacernos cargo y el gobierno también ha buscado hacerse cargo. Por eso es que se promulgó la ley contra los delitos de cuello y corbata, delitos económicos y medioambientales, que le va a exigir ahora a los partidos políticos que antes de septiembre todos tengan un mecanismo de compliance, que en el fondo es de prevención del delito. Entonces, nosotros como Revolución Democrática, y ahora también estamos en el proceso de conformación del Partido Frente Amplio, de aquí a un mes ya va a estar conformado el Partido Ya, Frente ya, Amplio, ya, ya le vamos a preguntar sobre eso. vamos después para eso, justamente estamos trabajando en un mecanismo de prevención del delito, que a mí me tocó trabajar también en otras organizaciones donde desarrollamos el compliance, que es conocido que en el fondo uno identifica todos los procesos que tienen las organizaciones, las actorías que son parte de esa organización, se fija en responsabilidades y protocolos de acción para prevenir el delito y evitar que finalmente institucionales públicas, y en este caso los partidos políticos, son súper relevantes para la vida de las personas finalmente, por la incidencia que tienen en el manejo de recursos, en políticas públicas, en espacios de poder, puedan contar con mecanismos preventivos justamente para evitar este tipo de casos. Y por otro lado, también lo relevante es cómo uno reacciona frente a eso. Y en ese sentido, nosotros hemos buscado reaccionar con los máximos estándares para evitar que este tipo de cosas vuelvan a suceder. Así que en ese sentido, yo creo que más que dar vuelta a la página, yo creo que hemos tomado los aprendizajes y las acciones que creemos que son correspondientes y buscando que en el fondo esto sirva también para todo el sistema político. Sí, claro, si yo hubiese estado dentro del partido, me habría hecho esa pregunta, digamos, yo habría dicho, bueno, ¿en qué fallamos?
en qué parte de nuestros estatutos, en qué parte de nuestra conformación, cómo elegimos a la gente, cómo aceptamos a la gente, en dónde fallamos, en qué parte fallamos, y eso hay que solucionarlo para que podamos seguir. Imagino que por ahí va un poco la cosa. Sí, o sea, toda organización humana donde hay personas puede verse vulnerable frente a estas cosas, en cualquier lugar. Y por eso es tan relevante, uno, cómo la institucionalidad y los protocolos y los mecanismos que uno tiene pueden evitar que este tipo sucedan, y justamente eso es lo que va en línea con lo que yo te planteaba con el compliance. Pero por otro lado, también es cómo uno reacciona frente a eso. Y eso hay mucha evidencia comparada en el mundo, y también por lo mismo el presidente Boric citó a esta comisión Jara Quemada, que en el fondo sacó varias propuestas en este sentido que permiten evitar los espacios para la asimetría o los espacios que, por ejemplo, todo el caso convenio comenzó el año 2019 con las primeras transferencias. El 80% de los casos que está investigando el Ministerio Público son asignaciones de gobiernos anteriores, en el fondo. Entonces, sí, hay problemas estructurales, pero hay que corregirlos y buscar que estas cosas no existan, porque estamos hablando, en muchos casos, recursos públicos que deberían ir a parar a quienes más lo necesitan, asegurarnos que se gasten en lo que tiene que corresponder y de manera efectiva. Avancemos en nuestros contenidos. Fue la cuenta presidencial. ¿Le gustó o no le gustó? Me gustó mucho. Porque uno siempre pregunta, y aquí voy al tema de la opinión. Igual tengo un sesgo muy positivo con el presidente, pero por supuesto, me gustó mucho. Si uno, es la que más me ha gustado. Ayer hice una editorial en donde dije que cómo medir el éxito o el fracaso de una cuenta pública. Y debemos no considerar a los partidos políticos. Porque la derecha va a decir que no le gustó y la izquierda va a decir que le gustó. O sea, entonces, obviamente hay un sesgo, ya, pero yo sinceramente esta es la que más me gustó de las tres que ha tenido el presidente. Y al menos eso sirve, yo creo, relativamente. Y porque creo que uno logró materializar las cosas que ha hecho este gobierno. Porque muchas veces se instala esto de que han habido temas de gestión, que la economía está mal, y él con datos objetivos y con avances concretos dijo, eso no es así. O sea, uno mostró que, por ejemplo, la inflación, que en conjunto con el Banco Central, pero donde hay mucha responsabilidad también del gobierno, pasamos de 2 dígitos, 14%, llegamos a estar a un 4%. Y eso, si bien las personas no lo perciben tanto, porque la inflación sigue existiendo, o sea, en una economía siempre existe, van aumentando los precios, se logró controlar a que fuera en el estándar normal que le hace bien a una economía, no le hace mal, como era a las personas. La vía en las compras de las cosas, no hay plata para las personas. Dos, el alza del salario mínimo, por ejemplo. Eso es algo histórico, en el fondo. Hemos logrado estabilizar, pero con avances sociales. O sea, subimos a 500.000 pesos la reducción de la jornada laboral a 40 horas, o el royalty minero, que está haciendo inyección de recursos a nivel nacional en muchas comunas que pueden gastar en seguridad, en deporte, en otras cosas. El copago cero, que por ejemplo una labor 100% administrativa de gestión. En el fondo, hoy día, la plata que uno tiene en el bolsillo no es un impedimento, la no plata sobre todo, para poder acceder a la salud pública. Y eso es una política que el gobierno se la jugó, 100% administrativa, y logramos avanzar. Todavía están desafíos pendientes, y eso es algo que todavía nos queda, no sé, viendo en un partido de fútbol, estamos en el minuto 6 del segundo tiempo. O sea, todavía quedan muchos minutos de este partido, pero ahí hay un foco que es muy relevante para nosotros, que es la materia de pensiones. Llevamos más de años de discusión en torno a pensiones, sí. Hay urgencias de las personas mayores, y lamentablemente todavía hemos visto de la derecha una lógica más obstruccionista, sí. Pero que a partir de la cuenta pública, y a mí el domingo me tocó estar en un programa con el presidente, por ejemplo, de Renovación Nacional, el senador Galilea, siento que hay ciertos puentes que se están abriendo justamente para lograr llegar a un acuerdo en esta materia y poder avanzar. Pero si precisamente están estos proyectos de ley que son tan importantes como el de la reforma de pensiones, o el pacto fiscal, o la reforma, como quieran llamarlo, digamos, sí, tributaria, son recursos clave, si tenemos esas cosas tan para seguridad. Tenemos esas cosas tan importantes pendientes, ¿por qué meter temas que en el fondo dividen incluso a los propios partidos de gobierno, digamos? Me refiero específicamente al tema del aborto y al tema de la eutanasia. Mire, le voy a hacer un dato. Creo que se habló de 30 veces, se menciona la palabra seguridad ciudadana o crimen organizado en la cuenta. 20 veces el tema educación, 10 veces el tema salud. Solo 2 veces el tema aborto se mencionó, y una vez el tema eutanasia, y eso se llevó todo. Entonces, si tenemos reformas que son importantes, que necesitamos, porque el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, si necesitamos esas mayorías y metemos la cuñita del aborto que inevitablemente divide, entonces le van a decir, lo que va a pasar es que le va a decir al presidente, ok, te apoyamos con reforma de pensiones, pero baja esa cuestión de la ley del aborto. Eso es lo que va a pasar. ¿Es inteligente de esa perspectiva? 3 cosas. O sea, uno, acá no fue una cuña en el fondo, es un compromiso de gobierno, que hay una convicción profunda de que debemos avanzar en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y acá lo que se está planteando es, demos la discusión que corresponde, que en diciembre recién se va a presentar un proyecto de ley,
pero que esa discusión se dé en el Parlamento, que ha sido el gran problema que hemos tenido en Chile. En Chile el aborto era permitido en el fondo, la no criminalización del aborto, que ese es el problema que tenemos. Hoy día no hay un aborto seguro, que existía hasta el último día de la dictadura, y con un decreto eso se prohibió. Y continuamente en Chile se ha censurado el debate sobre eso, y nosotros creemos que es relevante que se pueda dar la discusión, se pueda dar con responsabilidad, y eso va a haber un periodo ahora de sociabilización, de discusión social. Mira, si yo, y en diciembre voy a Diego, presentar. yo coincido con usted que hay que dar ese debate. Mi tema es si era necesario ahora, cuando el gobierno necesita tanto esos votos para las famosas reformas, que por favor la reforma de pensiones es una cuestión. O sea, ¿cómo tirar ahora ese tema y no sé, para lo tirar en la última cuenta pública, eventualmente, que también sea el debate? No, es que ahí justamente mi segundo y mi tercer punto. El segundo punto es que lamentablemente la próxima cuenta pública, que ya va a quedar, yo te estaba hablando. Sí, esta Nos en rigor quedan- fue la última cuenta de Nos anuncio, quedan digamos. 39 minutos, ya en la próxima nos van a quedar los 15, los 10, que en el fondo ahí uno o se repliega o ordena Sí, o pasa claro, al claro. último. Y también justamente en eso, porque nosotros tenemos un compromiso. Nosotros queremos que esto vea la luz. Eutanasia está desde el 2021 en su segundo trámite en el Senado, en abril. Y ya llevamos 3 años de discusión donde en verdad no se está discutiendo, donde personas en verdad están sufriendo y no pueden utilizar esta herramienta que les permite tener una muerte más digna, una muerte más tranquila. Pero el tercer elemento es que lamentablemente hemos visto en la oposición unas continuas excusas para avanzar en tema de pensión y pacto fiscal. Nosotros lo vivimos con el ministro Jackson, que decían: si el ministro Jackson sigue siendo ministro, nosotros no vamos a sentarnos a discutir ni de pacto fiscal ni pensiones, pero si él sale, cuentan con nosotros para un acuerdo. El ministro salió por razones que injuria y calumnia y todo, salió. O sea, hasta el día de hoy No se no escucha hemos padre, logrado no ese se avance. escucha padre, no es cierto. Y así hemos estado 10 veces. Entonces, no puede ser que nuevamente se busquen excusas. En el país, en nuestra historia democrática, hemos tenido mucho avance en esta materia. Así fue el aborto 3 causales, así fue la ley de divorcio, que fue impulsada por gobiernos progresistas, por gobiernos también hasta de oposición, en este caso del presidente Piñera, y eso no limitó el poder avanzar en otras dimensiones. Entonces, yo creo que acá es relevante que, uno, pongamos las cosas en su lugar, que no busquemos excusas y que avancemos en pensiones, que pongamos el foco en un pacto fiscal que, como tú bien decías, o sea, los recursos de pacto fiscal son para 4 cosas: seguridad, que ahí hay un pendiente aún más en equipamiento, más allá que este gobierno ha sido el que más aumentó presupuesto en los últimos 8 años. Todavía nos faltan muchos recursos para seguridad. En salud, las listas de espera implica una magnitud de recursos, terminar con ellas, que necesitamos de un pacto fiscal, Sistema Nacional de Cuidados, y aumentar la PGU, que es permitir finalmente que no tengamos pensiones bajo la línea de pobreza, que creemos que es súper relevante. Volvamos a las elecciones. Usted dice que está apoyando candidatos en San Pedro. ¿Cuál era la candidata? ¿Me la menciona de nuevo? Camila Ortiz, Camila Ortiz gran candidata, la Pen- única candidata mujer. En Penco. En ¿Era? Penco a Carlos Contreras. Y al señor Pino en Talcahuano. Exactamente. ¿Y gobernador? Gobernador, estamos en una definición a nivel nacional. Los partidos que conformamos el pacto Contigo Chile Mejor, tenemos hasta julio en el fondo para buscar tener un acuerdo. Nosotros creemos que es muy relevante los gobiernos regionales. Acá en la región se ha visto justamente la diferencia que puede marcar una buena gestión a nivel de gobierno ¿Sabe qué me llama la regional o atención? no. ¿Sabe qué me llama la atención? Pero nombre todavía no hemos definido. Sí, ¿sabe lo que Siendo me llama sincero, la atención? Sí, sí, claro. ¿no? Sí. Estamos en esas No, sí, conversaciones. yo lo creo que no se han definido. O sea, me llama la atención la aparición de algunos viejos dinosaurios de la política. Escuché ahí, yo no reporteo habitualmente la política, sino que leo mucho y los colegas me van contando, pero apareció el nombre de Barrueto. Apareció, Eso mismo escuché. bueno, Navarro está lanzado. Y Navarro, a lo mejor podrían ustedes apoyar a Navarro eventualmente, ¿por qué no? Entonces, ¿qué pasa con los liderazgos jóvenes, Revolución Democrática? Usted es muy joven, ¿cómo no va a haber nadie en la región del Biobío de Revolución Democrática que pueda asumir el desafío de ser gobernador? Estamos en esas discusiones y no solamente como Revolución Democrática y el Frente Amplio, sino también buscando, ojalá, articular una posición como este pacto electoral que fijamos que se llama Contigo Chile Mejor, que va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. ¿Le seduce la idea de Alejandro Navarro? O sea, Alejandro Navarro es uno de los nombres que están sobre la mesa. En el fondo no es un nombre que se haya descartado, pero todavía falta discutir más quién va a ser la persona que va a liderar. Ya, Así pero que le gusta, ¿no? yo estoy viendo si es que existen también otras alternativas. O sea, hay que evaluar. Le y hay gusta que- Navarro, hay pero le que- gustaría compararlo con otros nombres al O lado. sea, hay digamos. que ser responsable. Tenemos que elegir la mejor carta para la región. Eso es lo relevante. En el fondo, poner a la región por delante. ¿Qué es lo que hemos hecho a nivel nacional? En muchos lugares nosotros llevábamos un candidato
y llegó otro partido y dijo, esta persona es más idónea, por tanto, eso cuesta para nosotros. Dijimos, ya, ok, vamos por el otro candidato, más allá que no es de Revolución Democrática, porque yo creo que sobre todo en esta disputa electoral, o sea, tenemos que poner por delante a las vecinas y los vecinos de las comunas, más allá de mi espacio de poder, y también en ese sentido tener un aprendizaje que, si bien existe mucha diversidad como en los temas de aborto, eutanasia, son mucho más los temas que nos unen, y en ese sentido tenemos que tener esa capacidad desde la política de ponernos de acuerdo y poner a las personas por delante. Todos sabemos que usted es muy cercano a Crispy y a Yoyo Jackson. ¿En qué está Yoyo Jackson? Él está dando clases sobre políticas públicas e infancia en Barcelona, en la Universidad de Barcelona. Sí, supimos que se fue para allá, pero, Sí. pero mi pregunta ya más allá en términos de lo que, no, yo sé que usted no puede saber lo que pasa por la cabeza de Jackson, pero conversará con él habitualmente y ¿sabes qué? Voy a dar clases para salir un poco de esto, pero después voy a volver, porque tengo intenciones de seguir aportando como... Sí. ¿Usted cree que él va a volver a la política contingente, Giorgio Jackson? O sea, yo creo que él es un ser político, él está muy enfocado, yo veo, en la universidad, él sigue muy vinculado con la política chilena, o sea, siempre continuamente está sugiriendo... Pero estará leyendo, estará escuchando. No, y sugiere cosas, está súper metido colaborando, ha estado apoyando a distintas candidaturas, personas, en el proceso de Frente Amplio fue partícipe de eso, pero también está enfocado en hacer justicia respecto a injuria y calumnias que se le hicieron, en el fondo donde le imputaron robos, ser el organizador de una red que no hay ningún antecedente que lo vincule con eso y que la justicia hasta el momento ha ido avanzando en el sentido de decir, acá existieron al parecer injuria y calumnia, eso todavía queda parte del procedimiento, pero al menos las acciones que se han tomado, o las que han tomado a quien está imputándole eso, el ex ministro Jackson, la justicia ha dicho, no, acá hay antecedentes que en verdad acá se faltó a la honra y se dijeron mentiras respecto a lo que sucedió. Así que sí, claro, y los que están acusados en este caso o imputados, digamos, se están defendiendo como pueden, diciendo que no injuriar, sino que dijeron algo que habían escuchado. Pero hasta el momento no le ha funcionado. Sí, ¿usted tiene precandidato presidencial? No, siendo sincero, no hoy día. Yo creo que al menos desde el Frente Amplio, o sea, desde ahí puedo hablar, estamos totalmente enfocados en el gobierno, o sea, nosotros tenemos que gobernar hasta el último día y asegurar que el gobierno sea el mejor ejemplo justamente de lo que podemos hacer como proyecto político, y en lo electoral estamos enfocados en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales. Yo creo que la discusión presidencial obviamente es muy relevante, pero creo que es una discusión que tenemos que tener posterior a las elecciones de octubre, noviembre, si es que hay segunda vuelta. Y ahí sí también yo creo que algo relevante es que espero que un poco los aprendizajes que hemos tenido en este periodo de generar una alianza más amplia y de mayor articulación es algo que espero podamos proyectar hacia un siguiente ciclo político. En el fondo creo que eso puede viabilizar, uno, que ganemos, pero por sobre todo que tengamos la capacidad de realmente implementar los cambios que queremos generar en una mejor sociedad de bienestar, en el fondo, darle más garantía a las personas. Ya estamos finalizando esta entrevista, es mi último tema, el tema del partido único, digamos. Yo imagino... Partido Frente Amplio, que se nos suena más... Sí. Lo que pasa es que mi tema y la pregunta es en el fondo, ¿cómo? Porque si bien es cierto van a ser un Frente Amplio, un solo conglomerado político, ¿no es cierto? Adentro conviven múltiples, entre comillas, personalidades. Revolución Democrática tiene una personalidad, otro partido tendrá otra, qué sé yo. Entonces, ¿cómo hacer para que Revolución Democrática no desaparezca, no desaparezca la personalidad de Revolución Democrática? Sí, o sea, tres cosas también. Uno, el Frente Amplio en su inicio partió como, primero nosotros teníamos una vocación de dar una articulación social y política, y era un espacio bien amplio, habían creo 14 movimientos. Sí. Finalmente, el Frente Amplio que hoy día está constituido es bien distinto en el sentido de que hoy día estamos ejerciendo gobiernos locales a nivel nacional. O sea, está el ejemplo, por ejemplo, de Maipú, que ha sido un excelente ejemplo de transformación de la vida de las personas con una visión política, enfrentando a Katy Barriga y en el fondo el gastar la plata en peluches en vez de en una sanitaria de agua potable o en recuperar la Plaza Maipú para dar espacios públicos. Y dos, nosotros estamos convencidos de que tenemos que superar esta lógica más individual y de fragmentación, y con quienes compartimos esta visión política, fortalecer ese proyecto político porque nos da mayor posibilidades de poder hacer lo que queremos hacer, que es mejorar la vida de las personas. Y en ese sentido, nosotros en octubre del año pasado iniciamos un proceso de diálogo a nivel nacional por la unidad, el cual finalizó con un proceso que fue un plebiscito donde la militancia votó y donde en el caso de Revolución Democrática y Convergencia Social, que eran quienes participaban de ese plebiscito, tuvo un apoyo de un 80%. Entonces yo desde Revolución Democrática
Yo creo que justamente la razón por la cual nosotros estamos en política, que es mejorar la vida de las personas y transformarlas con ciertas visiones, que en el fondo es ecología, feminismo, más democracia, darle más seguridades a las personas en los distintos ámbitos, desde la seguridad pública hasta que uno va a tener una pensión digna, más allá de las cosas que te pasaron en la vida, es que estamos convencidos de que el paso es un paso hacia adelante ir al Frente Amplio, algo que fortalece esa visión política. ¿Y eso administrativamente está listo? El 26 de junio termina el plazo que tiene el CERVEL para tener publicado un extracto de la escritura donde se pueden presentar oposiciones, y después tiene 15 días máximo para resolver. Debería ser positiva eso, porque ha sido un proceso que hemos trabajado con mucha responsabilidad y profesionalismo, y esperamos que la primera semana de julio ya esté constituido el partido Frente Amplio, y ahí paso también el aviso. En el fondo ahí asume una directiva provisoria y un Tribunal Supremo provisorio, pero deberíamos tener elecciones a nivel nacional más o menos el segundo o tercer fin de semana de julio, donde todas las personas ahora, este año. De julio, sí. Ahí todas las personas que firmaron en su momento por Beatriz Sánchez, que firmaron por el presidente Boric, por Revolución Democrática o Convergencia Social, van a poder ejercer su voto y afectar finalmente y decidir quiénes van a liderar el Frente Amplio por los próximos 2 años, a nivel regional, a nivel central, en el Tribunal Supremo, en los frentes de participación, en los territorios. O sea, vamos a tener una mega elección, pero por sobre todo invitar ahí a las personas que se puedan hacer partícipes del proyecto, y también, si es que le hace sentido un poco las cosas que estamos haciendo en distintas comunas del país o las cosas que estamos diciendo, también invitar a militar. Yo creo que es fundamental en estos tiempos superar una lógica individual, y que justamente los problemas que vivimos individualmente todos, muchas veces la solución se construye colectivamente, y eso el Partido Frente Amplio justamente tiene una vocación de transformación y mejorar la vida de las personas, así que todas y todos muy invitados a el Partido Frente Amplio. Diego Vela Grau, presidente nacional de Revolución Democrática, conversando con nosotros en sabes.cl. Muchas gracias, Diego, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Hugo. Y nosotros nos encontramos más tarde con otra interesante entrevista. Que esté muy bien. Adiós.